para el pueblo de Israel pasar. Bueno, ya entramos, ¿verdad?, en lo que es las páginas, ¿verdad?, de Facebook, en las redes sociales. Pues ya desde este momento ya usted puede conectarse por Facebook si tiene. Pues si no, siga con su redito ahí, ¿verdad?, su radio receptor, humildemente, pues recibiendo la palabra, ¿verdad? Porque verdaderamente quien habla, quizás literalmente sea yo, pero espiritualmente es nuestro Señor Jesucristo, poniendo esas palabras en mi boca para poderlas compartir con usted y conmigo mismo. Vamos a irnos a las Sagradas Escrituras y vamos a compartir en Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Aquí pues Santiago, siendo usado por nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos saber lo que tenemos que hacer para poder servirle mejor a Él. Y dice a su letra Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, ¿verdad? O sea, nuestro Señor Jesucristo dice que hay que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Como nuestro Señor Jesucristo nos habla por medio de Santiago y nos da la oportunidad de poder obtener ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento. El tema del mensaje el día de hoy es: no olvidemos la palabra. Porque recuerde lo que dice en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, dice, y no tan solo oidores. Oiga bien, no tan solo oidores. A veces nosotros decimos, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, la Biblia dice acá, la Biblia dice allá, porque lo escuchó, pero no porque lo vivió, no porque verdaderamente aplica la palabra. Muchas personas hoy en día se basan a que el estudiar la palabra eso es lo suficiente. Usted puede estudiar la Biblia, usted puede leerla, usted puede sabérsela de Génesis, Apocalipsis, revés y derecho. De repente usted me puede hacer una pregunta a mí en base a Biblia y de repente ese versículo, ese pasaje bíblico lo leí, pero no me acuerdo en el momento que usted me lo pregunta, y ya viene usted y porque no me lo sé o porque no le doy una respuesta me critica. Pero usted si aprendió la Biblia de revés y derecho, de Génesis, Apocalipsis, pero no para practicarla, sino para buscarla como escudo para cuando usted quiere defenderse de algo, pero no la practica. Entonces, poco o nada pues está haciendo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, por medio de Santiago, nos dice que como creyentes no solo oigamos la palabra, sino que también la pongamos en práctica. ¿Y por qué dice los creyentes? Porque somos los que compartimos la palabra.
¿De qué me sirve a mí saberme la Biblia de Génesis, Apocalipsis y no aplicarme ni tan solo un versículo? Mejor me sé un versículo y me lo aplico, y no la Biblia completa y sin aplicarme ninguno. Porque ese es el problema. Fíjese que nos ponemos a criticar a los demás y no miramos lo de nosotros. Va a la iglesia y mírela cómo camina. Va a la iglesia y mírela. No sigamos en eso. La vida es más fácil cuando aprendemos a que dependemos de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero es difícil cuando nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos olvidamos que Él es el único que nos habla con la verdad. Como seres humanos, a veces o siempre tenemos una excusa para servir a nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces hasta le echamos la culpa al enemigo, o le echamos la culpa a otra persona. Y la Biblia es bien clara. La Biblia dice que cada quien va a dar su cuenta. O sea, nos está dando a entender que la salvación es personal, es individual. Si usted no va a la iglesia o a una determinada iglesia porque se siente mal con alguien o por alguien, pues no sigue yendo ahí. Sométase a ayuno y oración por aquella persona, ¿verdad? O sométase a ayuno y oración para que el Señor le indique dónde es que va a estar usted, ¿verdad? Porque dice la misma Biblia, ¿acaso pueden estar dos juntos que no estén de acuerdo? Entonces, ¿qué puede recibir usted en un lugar donde siente aquel odio, aquel rencor o aquella molestia, aquel resentimiento con otra hermana o hermano de la iglesia? ¿Qué puede ir a recibir? Si más bien va a salir de ahí, pero a criticar. Entonces, poco o nada va a ser. Según la vida que vivamos, oiga bien, según la vida que vivamos, esta es la que nos hace perder el enfoque. Ese enfoque espiritual que a veces vivimos más de los chismes que de la verdadera palabra de Dios. Entonces, nos desenfoca de lo espiritual para entrar en los chismes, en lo carnal. Nosotros, según nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo, podemos estar más cerca de Él, ¿verdad? Nosotros entre más nos entregamos, entre más nos sometemos, tenemos más cercanía a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que lo que determina el grado de cercanía hacia nuestro Señor Jesucristo es la capacidad que tengamos para entregarnos a Él. Es la voluntad de nosotros hacia Él, a entregarnos a Él. Una ocasión, en una de las ocasiones de las tantas que yo viví, yo recuerdo que había una persona que yo no era del agrado de ella. Y un día me fue a buscar para quererme golpear. Y él iba por un camino. Le estoy hablando cuando yo andaba en la vida alcohólica. Y él se fue por una calle y yo iba por la misma calle. Y nos íbamos a encontrar.
pero ni él ni yo nos habíamos visto. Y como nuestro Señor Jesús, aún cuando yo todavía ni tan siquiera pensaba en estar en los caminos del Señor. Y cuando íbamos en esa trayectoria, en ese trayecto, el Señor mandó a mi mente doblar por otro lugar. Yo digo que fue nuestro Señor Jesucristo, no porque era cristiano evangélico, sino porque quién otro podía estarme cubriendo de que aquel me hiciera daño, si no era más que nuestro Señor Jesucristo, que aún andando en el pecado, Él quería y estaba dispuesto a ayudarme, porque yo no busqué a nuestro Señor Jesucristo, yo no lo busqué a Él. Él me buscó a mí para liberarme, para salvarme, para sanarme, para poderme sacar de donde Satanás me tenía. Fíjese que hay veces que nosotros le decimos a algunas personas, busque de Dios, busque, si Dios ahí está. Nuestro Señor Jesucristo siempre está con usted. Dice, la misma Biblia lo dice. Dice que el sol nace para buenos y para malos. Entonces quiere decir que nuestro Señor Jesucristo está con todos, ¿verdad? Entonces, cuando nos entregamos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, Él nos ayuda. Es decir, que entre más comprendemos y aprendemos y discernimos y nos sometemos a la palabra, es lo que nos hace que tengamos una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillito. Es que no solo es leer la palabra, no solo es que de repente usted, cuando llega alguien a su casa, va a empezar a quererse autodefender, tal vez haciendo cosas que no están bien ante Dios. Mire que como nuestro Señor Jesucristo nos conoce, porque Él nos formó, Él nos hizo, Él fue el que nos dio la creación. De que Él mismo dice en su palabra por medio de Mateo, mira la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del otro. Imagínese usted, mira la viga, dice, o sea que ya se imagina usted lo que tenga en sus ojos por andar viendo los pecados de los demás, no para ayudarlos, sino para criticarlos. Entonces, a veces se nos olvida que la oración, la lectura y el ayuno, así como también congregarnos, es parte de nuestra vida espiritual. Y es por eso que tenemos que evangelizar a todo aquel que todavía no conoce el camino de la salvación. Porque hay personas que dicen, no, si yo en la casa leo la Biblia, no, si yo no le hago daño a nadie, ¿y yo qué voy a hacer a la iglesia? No, hay algo que falta en usted. Y ese algo es recibir ese alimento, escuchar de parte de nuestro Señor Jesucristo otra clase de palabras, otra clase de enseñanzas, otra clase de entrega. Pero si usted solo vive encerrado en su casa leyendo la Biblia y no va a la iglesia porque se pone a pensar, si voy a esta son así, si voy a aquella son allá, si voy acá son acá, y si voy, no, ninguna. Entonces haga una cosa, forme su propio grupo y haga las personas a su manera, porque usted va a ser el líder, tanto sea varón o sea mujer. Así de sencillo. Haga su propio grupo y enséñeles como usted quiere que sean. Así. Y así no va a tener ningún problema. Ahora, la cuenta la va a dar usted, ¿verdad? Si da una mala enseñanza. Porque hay personas que son cerradas. Hay personas que se aferran. Hay personas que las cosas tienen que ser así. Que si dicen que esta camisa es blanca, aunque sea de este color que es, no lo van a aceptar. Entonces, eso ya no va con nuestro Señor. Porque si es cierto, Él dice en su palabra que un sí es un sí, un no es un no, ¿verdad? Claro.
Pero hay que ver si verdaderamente está basado en lo que son las Sagradas Escrituras. Porque yo puedo hablar conforme a lo que yo leí. El problema es, ¿será o estará bien el discernimiento que yo por mi propia cuenta estoy tomando o estoy ejecutando o estoy hablando? Ahora, si el discernimiento que yo le estoy dando a la palabra, que no soy yo, sino el Señor por medio de mi persona, ahí sí es un discernimiento bueno. Pero si yo el discernimiento lo doy por mí mismo, estamos mal. Yo no le puedo imponer cosas que de repente, óigame, personas que vienen llegando a la iglesia y ya las queremos ver que salen con alas, ya las queremos ver como angelitos, ya las queremos ver como que ya son Dios. No. La transformación en nuestra vida es diario. Por eso en su palabra el Señor Jesucristo dice que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Así de sencillo. Entonces, no tenemos que olvidar que cada uno de todas esas actividades o actitudes son las que nos mantienen más cerca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando actuamos mal, los aleja de nuestro Señor Jesucristo. Además, eso es lo que nos hace mantenernos firmes, lo que la oración, el ayuno, el congregarnos, el entregarnos a Él. Él nos ayuda a darnos ese aumento a nuestro conocimiento sobre lo que es las Sagradas Escrituras. Y al mismo tiempo es cuando empezamos a madurar espiritualmente, manteniéndonos de pie, manteniéndonos en sometimiento, manteniéndonos en esa lucha diaria contra el enemigo. A veces decimos que no sentimos la presencia de Dios. En una ocasión alguien me preguntaba y me decía, ¿usted todo el tiempo siente la presencia de Dios, pastor? Pues déjeme decirle la realidad, no todo el tiempo. Hay momentos que uno no siente la presencia de Dios, pero hay momentos que sí. Porque hay momentos que viene la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a esta radio a predicar, venimos con esa convicción, con esa seguridad, con esa entrega, con ese sometimiento, para que nuestro Señor Jesucristo tenga piedad, misericordia de nosotros y nos llene de su Santo Espíritu, para no venir a hablar cosas incoherentes, para no venir a ofender a nadie, sino venir a compartir la palabra con humildad. Venir a dar esa voz de aliento, esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, para que aquella persona que se ha retirado de los caminos del Señor, para que aquella persona que se ha descarriado, para que aquella persona que anda de repente pasando situaciones difíciles, sea liberada, para que esa persona reciba también la llenura del Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros decimos que no sentimos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. O vamos a algún lugar y decimos, aquí yo no sentí nada, pero ¿en qué andaba? O sea, no le estoy preguntando medio de transporte, o sea, ¿cómo andaba su mente? Porque le pregunto en qué andaba, me puede decir, andaba a pie o andaba en carro. No le estoy preguntando de esa forma. O sea, le pregunto, ¿cómo andaba usted en ese momento su mente? Porque la realidad no es el lugar donde vamos, no es el lugar donde estamos. Somos nosotros. Nosotros, soy yo, es usted. El que anda por otro rumbo. Entonces, si usted anda por otro rumbo, ¿cómo va a sentir la presencia de Dios? ¿Ah? ¿Cómo?
Si de repente todavía estamos cargando aquella suciedad en nuestro corazón, si de repente todavía estamos cargando aquel rencor, aquel odio, aquella hipocresía, aquella idolatría, ¿ah? No, nunca va a sentir la presencia de Dios. Si todo el tiempo anda viendo cómo vino la fulana, cómo vino la sultana, cómo vino el hermano, cómo vino la hermana, cómo vino el líder, ¿ah? Llega a la iglesia y lo primero que hace es ver a los demás miembros de pies a cabeza, a ver cómo anda. ¿Y usted ya se miró al espejo? ¿O ya se le olvidó cómo es usted cuando se vio en el espejo? ¿Ah? Así lo dice la palabra. Dice que, porque si alguno es olvidado, es oidor, dice, de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, dice, en un espejo su rostro natural. Pero dice el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ya se le olvidó a usted. Ya se le olvidó usted solo porque tiene 20 años, 30 años, 40 años de estar en el evangelio, se cree Dios. O es que no falla usted, o es que es perfecto usted. ¿Ah? Y apenas mira llegar a una persona a la iglesia, más bien le sirve para correrlo. Ajá. Y cuando lo van a visitar a su casa y mira que insurrección en su familia. ¿Y por qué no empieza por su casa? Y la Biblia nos dice que hay que empezar primero por nuestra familia. ¿Ah? Para que podamos criticar a otro, para que podamos ver el mal del otro. Así lo dice la Biblia. Imagínese que usted la lee o yo la leo, pero no la practico. ¿Por qué no practico eso entonces? Porque tengo que ver primero lo de los demás y no ver lo mío. Dígame. A veces actuamos de esa manera. A veces llegamos a aquel lugar y miramos otros que se gozan y que ellos danzan, ellos oran, ellos hablan lenguas, pero nosotros nada. ¿Por qué? Porque vamos con aquello, porque lo que vamos es haciendo, abriendo los ojos para ver quién falla. Eso está como cuando usted está escuchando el programa de la radio o cuando usted está viéndolo a uno por las redes sociales. Y de repente, miren cómo hace esos gestos ese pastor. Mírenlo cómo mueve la boca. O sea, usted no está siendo edificado. Así de sencillo. Ve, se equivocó. Se equivocó, dijo una palabra, pero la Biblia no dice eso. Tal vez un error que cometimos en la lectura. ¿Por qué? Porque ya estamos ancianos. Y de repente no miramos muy bien, aunque nos pongamos los lentecitos. Ese es el detalle. A veces miramos el mal del otro, pero no miramos el mal de nosotros. ¿Ah? Personas que lloran de la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros ni tan siquiera sentimos escalofrío. ¿Sabe por qué ellos son así? Porque ellos se han entregado verdaderamente al Señor. Porque ellos van a lo que van. Van a la entrega. Ellos no van a ver cómo anda usted. Ellos van porque ellos quieren recibir de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Hay muchos que dicen que tal lugar se siente, que en tal lugar se siente la presencia de Dios, pero que de repente lo que existe es puro emocionalismo también. ¿Ah? Nosotros debemos de hacernos un autoanálisis y decirnos o preguntarnos a sí mismo: ¿por qué yo no siento lo mismo que estos? ¿Eh? Porque hay lugares que es puro emocionalismo. O sea,
ser más sinceros con nuestro Señor Jesucristo. Y así también ser sinceros con nosotros mismos. Reconociendo que de repente no estamos haciendo las cosas como las debemos de hacer. O sea, que nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo no es igual. Así de sencillo. Porque de repente hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora es el momento de vivir una vida más práctica espiritualmente en relación con nuestro Señor Jesucristo. Empecemos de nuevo. Empecemos a ayunar, empecemos a orar, empecemos a someternos. Vamos a la iglesia, vamos a congregarnos. Así de sencillo. Busque un lugar, busque una iglesia, y la iglesia es usted, busque una casa de oración donde congregarse, que quede más cerca y que se sienta bien, como usted lo que quiere es sentirse bien. Entonces, y es tiempo de que salgamos a evangelizar. O donde quiera que andemos, hablemos de la palabra. Hablemos de ella. No nos metamos a líos. Que mire que fulano está haciendo esto, que la sultana. No. Evangelicemos, hablemos de la palabra. Demostremos en quién creemos. A quién hemos entregado nuestra vida. ¿Quién es nuestro Padre? El que nos ha permitido vivir una vida diferente. El único que nos ha permitido vivir una verdadera vida. No seamos oidores olvidadizos. Sometámonos día a día ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, amigo, usted que se ha descarriado, usted que anda resentido, usted que nunca ha estado en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, pero que sabe que existe un Dios todopoderoso, busque de Él, porque Él ya está ahí con usted. Ahora, depende de usted de entregarse a Él. Entréguese. Dígale: Señor, aquí estoy. Heme aquí, Padre. Te necesito. Así le digo yo al Señor todos los días. Padre, reconozco que he pecado contra usted. Yo quiero que usted me ayude y me dé la oportunidad de poder entender, aceptar su santa y grandiosa voluntad. Eso es lo que yo le digo al Señor. Gracias por este día más, por este gran privilegio de amanecer con vida el día de hoy. Yo le digo al Señor, así dígale usted. Yo todos los días me reconcilio con nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo le animo para que pueda entregar su vida al Señor Jesucristo. Gracias. Será el próximo sábado que me va a ver por lo que son las redes sociales. Por el día de hoy seguimos con la programación habitual, solo por lo que es la radio. Gracias, bendiciones para todos.